Gestión de las organizaciones. Buenos días, chicos, de teoría y gestión de las organizaciones. Este es un video del tercer cuadernillo de Teogeo para quinta y segunda división de la escuela secundaria de Alejandro Heredia, turno mañana. Bueno, hoy la clase del 14 de octubre, la estoy filmando un poco antes. Acá está mi pizarrón. Vamos a seguir hablando de escuela burocrática y escuela sistémica. Escuela burocrática, creo que ahí se ve, ¿no? Escuela burocrática. Escuela burocrática. Bien. La escuela burocrática habla de tres tipos de autoridad. Primero, autoridad legal, ¿correcto? Se le dice autoridad legal porque tiene un poder de decisión que no lo tienen los demás, o también llamado autoridad tradicional. Es decir, que alguien tiene esa autoridad legal o tradicional. ¿Está bien? Vayan escuchando mi voz porque yo voy a hacer una síntesis. Bien. Luego habla de autoridad carismática. Autoridad carismática. Y luego habla de autoridad racional, o también le llama autoridad legal racional. La autoridad tradicional y la autoridad legal son más o menos parecidas, nada más que tienen algunos conceptos diferentes. Entonces, autoridad racional. Bien. La autoridad racional, o mejor dicho, la autoridad tradicional se refiere a la autoridad por sí misma, que considera la aceptación de la autoridad y se basa que siempre se ha procedido de manera legal, habitual y uso y costumbre que le confiere, que le da legitimidad. Es decir, que la autoridad tradicional, la autoridad tradicional le da, que estoy señalando otro puntito, los usos y costumbres y la cultura le da ese reconocimiento de autoridad tradicional. Por ejemplo, digamos, la figura de un intendente. Cuando fueron los gobiernos de facto, los intendentes no eran elegidos por la voluntad popular, sino a través de una junta militar. Pero parte del pueblo, todo el pueblo, reconocería como una autoridad tradicional por la aceptación de la cultura y los usos de costumbre que le da esa autoridad. Por ejemplo, dentro de una familia, la autoridad tradicional vendría a ser el padre y la madre. La autoridad carismática, y acá ya entro la autoridad dentro de una organización, me estoy refiriendo, si ustedes escuchan mi voz, la presencia de factores psicológicos. Es la aceptación de autoridad que proviene de la influencia de un superior. Es donde uno ve en ese superior el referente como alguien que sabe. A veces no es lo mismo, pero como alguien que sabe. Es decir, autoridad superior, referente de alguien que sabe. Pero ¿qué pasa? A veces ese jefe, o mejor dicho, esa autoridad, no es tan carismática como te quieren hacer ver. ¿Está claro? Entonces, proviene de condiciones naturales y personales que ejerce esa autoridad una persona. Esta es la propia que está relacionada con el concepto de líder. O sea, ¿se acuerdan que hemos visto de líder? Yo he puesto en el apunte cuál es la diferencia entre jefe o líder. Luego tenemos la autoridad racional. La autoridad racional es que proviene de mandatos legales. ¿Está bien? Que proviene de mandatos legales. ¿A qué me refiero? Es que, por ejemplo, el intendente elegido democráticamente es una autoridad racional o legal, pero que ha habido a través de un mérito que se ganó esa autoridad, cosa que es diferente a la autoridad tradicional.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo lo elijo intendente y el que más votos gana es el intendente de Tafí. A eso se refiere como la autoridad racional, legal racional. Hay dos tipos de autoridad legal, llamémosle. Tenemos la tradicional, que nace de la cultura y los usos de costumbres, por ejemplo, dentro de la familia, el madre y el padre, y una autoridad legal racional que proviene a través de las leyes o de una aceptación implícita de esa autoridad. Bueno, estos son los tres rasgos de autoridad. Obviamente, esta clase de autoridad que habla Max Weber es muy rígida, no es flexible. Bueno. Bien, ahora, cuando vamos a hacer el práctico número 2, 1 y 2, yo estoy dando un ejemplo del 1 y el 2, ¿correcto? El 1 me lo tienen que entregar hasta el viernes 15, perdón, hasta el viernes 16 de octubre. Es lo mismo decir esto ahorita, viernes. La escuela administrativa científica tiene muchas relaciones con la escuela burocrática. Yo le hago una pregunta en uno de los prácticos, ¿cuál es la semejanza o diferencia que hay entre la escuela científica y la escuela burocrática? Bueno, la escuela científica habla de autoridad como uno de los elementos de una organización. Pero la escuela de Max Weber, ¿qué dice? Señores, acá nosotros hablamos de autoridad, pero hay diferentes estilos de autoridad. Frederick Taylor no habla de diferentes estilos de autoridad. Frederick Taylor habla más de una autoridad tipo jefe, que manda y ordena. Pero Max Weber, si bien sigue siendo los dos un concepto de autoridad muy rígido, obviamente Max Weber habla más de autoridad con estos tres elementos: autoridad legal tradicional, autoridad carismática y autoridad racional. Bueno, los conceptos de Max Weber son rígidos. Significa que no tienen grado de flexibilidad y no son dinámicos, son fijos. O sea, si bien tiene una dinámica, pero no es tanto como un enfoque de sistema. Enfoque de sistema es el próximo video que vamos a ver, que ya lo vamos a hacer más tarde, pero ahora vamos a hablar de autoridad burocrática. La autoridad burocrática es un gran avance que hizo Max Weber con respecto al avance de las escuelas psicológicas, o mejor dicho, al avance de las escuelas científicas, porque la escuela burocrática Max Weber también es una escuela científica. Es una semejante que tiene Frederick Taylor. Según muchos libros de la época que hablan de Max Weber, dice que Max Weber estudió minuciosamente la escuela científica de Frederick Taylor. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen tiene sus diferencias, pero también tiene sus semejanzas. La semejanza es que los dos son estructuras rígidas. Los dos hablan de un estilo rígido de liderazgo, de un estilo rígido de autoridad y todos los principios que hemos visto en ambos ejemplos. En cambio, la escuela burocrática de Max Weber ya hace un análisis más profundo dentro de la autoridad y empieza a aparecer el concepto de liderazgo dentro de la autoridad carismática. O sea, una persona dentro de lo cual se le reconoce cierto saber que no tiene las personas que tienen al cargo. Bueno, este es un gran avance dentro de la escuela burocrática, cosa que la escuela de autoridad de Frederick Taylor habla más que nada de jefe, o sea, una persona que sabe y ordena. Chao. Ese es el concepto de autoridad que manejaba Frederick Taylor. En cambio, en la estructura burocrática no solamente tiene que saber y ordenar, sino también, ¿qué es lo que dice Max Weber? Sino tiene que ser reconocido por la gente que tiene cierto liderazgo dentro de esa autoridad que él ejerce. Por supuesto que los procedimientos por los cuales se trabaja en ambos estilos de escuela son rígidos. No es que, como la escuela sistémica, que la escuela sistémica ya dice, bueno, señores, yo quiero que vos me produzcas 100 unidades de pastilla de menta. Bueno, no me interesa cómo vos lo produzcas, pero que dame los 100 unidades. En ese aspecto ya hay un grado de flexibilidad. O sea, la escuela burocrática y la escuela
científica de Frederick Engel, ambos tienen estructuras rígidas, nada más que ya empieza a ser un poquito más flexible la estructura burocrática de Max Weber. Entonces este es el gran avance. Creo que con este video van a poder contestar la pregunta 1 y 2. Sobre todo el trabajo práctico 1 es hasta el viernes 16 de octubre me lo tienen que entregar, chicos. Por favor les pido que lo vayan haciendo, me lo vayan mandando. Le he dado una semana más de trabajo, pues yo también hay mucho tiempo que me quedé sin WhatsApp. Bueno, muchas gracias, hasta luego, que Dios los bendiga, que tengan una buena